Universidad Nacional Mayor San Marcos, es especialista en motricidad orofacial y experto en disfagia por la CEFAC de Brasil y de la Universidad Nacional Federico Villarreal, licenciado en fonoaudiología. Es miembro de la Academia Latinoamericana de Disfunciones Estomatognáticas, ALDE, también miembro directivo de la Sociedad Latinoamericana de Disfagia del SLAT. En este momento David también hace parte importante de otras asociaciones como la Asociación Peruana de Disfagia específicamente. David, como lo comenta, pues es miembro de todo lo que tiene que ver con el CEMOL, que es la Comunidad de Motricidad Orofacial Latinoamericana, que fue creada más o menos hace 10 años, como él lo refería hace un momento. Es docente en varias universidades del Perú, entre ellas, y hace parte en este momento, pues, de los docentes de planta de la Universidad Federico Villarreal. Es un investigador excepcional y sin duda un gran fonoaudiólogo experto en el área de motricidad orofacial, con quien tanto la profesora Bleidis como yo hemos tenido el gusto de compartir muchos espacios académicos. Justamente ahora nos ha hecho una gran invitación, David, también para ser parte de una de sus publicaciones, de sus libros de investigación. Nos sentimos, David, muy honradas por la invitación y por supuesto siempre muy dispuestos a colaborar en estos espacios académicos. Entonces hoy quiero darte la bienvenida a este espacio. La Escuela Colombiana de Rehabilitación y principalmente el programa de fonoaudiología se siente muy honrado con tu presencia el día de hoy. Quiero darles entonces la palabra hoy a ustedes. Nos acompaña también la profesora Bleidis Dusan, quien es profesora del programa de fonoaudiología. En este momento nos acompaña pues en todo lo que tiene que ver con el área de motricidad orofacial y también nos acompaña por allí, tiene la camarita apagada, pero nos acompaña también el profesor Esteban Galindo, que es nuestro profesor de internacionalización, perdón, con quien ya David también tuvo contacto. Él es quien nos acompaña en estos procesos dentro del programa para hacernos más visibles, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, quiero darles la bienvenida a todos, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a algunos invitados que se han unido a esta iniciativa. Y los micrófonos son todos de ustedes. David, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Paola. Gracias a la Escuela Colombiana por estar aquí con nosotros. Vamos, ladies, empecemos. Claro que sí, David, muchísimas gracias. Bueno, pues es un gusto poderte tener justo en el día en donde se conmemora el Día Internacional de la Motricidad Orofacial. Fue muy agradable poder hacer coincidir esta fecha. El concepto de motricidad orofacial o de motricidad oral es un concepto relativamente nuevo, especialmente aquí en Colombia. Y en ese orden de ideas, y como decía Paola, pues yo estoy a cargo de los cursos en donde vemos todo lo de motricidad oral y siempre le he hecho mucho énfasis a mis estudiantes en la diferencia en el concepto. Entonces tú, desde tu perspectiva, David, me gustaría que nos contaras un poco sobre qué es motricidad orofacial o motricidad oral. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo identificar cuáles son los componentes relacionados a lo que es la motricidad orofacial o motricidad oral, ¿no? Si bien es cierto, eh, son características muy importantes que en el transcurso del tiempo ha ido incrementando, digamos, su rango de actuación, ¿no? Motricidad orofacial es un término que nace más o menos el año 2004, ¿no? En el Comité Brasilero de Fonoaudiología como una subespecialidad o área de actuación específica que se encarga de rehabilitar los componentes de las funciones orofaciales, ¿no? También conocido como desórdenes del sistema estomatognático. A veces uno cuando busca motricidad orofacial ahora encuentra información, pero hace 5, hace 10 años no la encontraba. Y si nos ponemos a buscar más antecedentes, podemos encontrar como desórdenes miofuncionales orales, desequilibrio de la musculatura oral, alteraciones orofaciales, miología oral, miología orofacial, desórdenes de la función motora oral,
¿no? Y hasta los clásicos de eglución atípica, ¿no? Entonces, es todo un proceso de evolución. Y eso que te cuento de que ya hay conversaciones, ¿no? A nivel latinoamericano para incrementar este término de motricidad orofacial a motricidad oro-cérvico-facial, porque si nos damos cuenta a veces no solamente es trabajar la parte oral y facial, es importante también trabajar lo que es el mecanismo del cuello, el sistema supra, infra y video, el sistema ioideo, y eso es a nivel cervical. Entonces están proponiendo cambiar esta nueva terminología, quién sabe cuándo, pero eso es el futuro que espera la motricidad orofacial como la conocemos ahora. Entonces, ¿cómo la podemos definir, no? De una manera sencilla. Son componentes, ¿no? De funciones neuromusculares, ¿no? Que integran principalmente la postura, la movilidad, la coordinación de estas estructuras orofaciales, ladies, te cuento, ¿no? ¿Cuáles ellas? Labios, lengua, mandíbula, paladar blando, musculatura orofacial asociada, y que esto están de una u otra manera implicadas, ¿no? Directamente en funciones del sistema estomatognático, funciones orofaciales, como queramos llamar, como el acto de la succión, respiración, masticación, deglución y habla, ¿no? Entonces, esto es un sistema muy complejo, ¿no? Que depende también de la interacción neuromotora central, ¿no? Relacionado también con la integridad sensorial de las estructuras anatómicas periféricas, ¿no? Permitiendo la ejecución adecuada, ¿no? De estas funciones que hemos mencionado, ¿no? Entonces, existen terminologías que se asocian al Comité Brasilero de Motricidad Orofacial, a la ASHA, ¿no? El 2023 ya empezó a modificar todos sus componentes, y a la Asociación Internacional de Miología Orofacial, el cual tengo el honor de pertenecer también, el del 2001, empezaron a tener nuevas tendencias y perspectivas, principalmente la perspectiva clínica, ¿no? Entonces, de ahí donde ya nace esta terminología, ¿no? De que la motricidad orofacial implica no solo la movilidad aislada de las estructuras orofaciales, sino la coordinación entre la función orientada a la alimentación, respiración y comunicación, ¿no? Obviamente que son componentes básicos y esenciales del sistema estomatognático. ¿Te das cuenta cómo va evolucionando el proceso de desarrollo, ¿no? Dentro de lo que es la motricidad orofacial? Claro que sí, y en la medida en que nos damos cuenta del actuar fonoaudiológico en el área, pues tenemos que ir perfeccionando también esas áreas y esos aspectos a trabajar. Pero resulta que sabemos, David, que el concepto nace desde la terapia biofuncional, que viene mucho, mucho más atrás, que lamentablemente no nació en un grupo de fonoaudiólogos, sino en un grupo de odontólogos y ortodoncistas, pero que felizmente logramos integrarnos a ese rol y hacer parte de ese equipo con unas marcadas diferencias en nuestro actuar. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia para que los estudiantes que nos acompañan y nuestros colegas tengamos claro esa diferencia entre terapia miofuncional y motricidad oral? A ver, vayamos al tema de la historia, ¿no? Que dicho sea de paso lo tocaste muy sucintamente. Esto ya viene del año 1873 más o menos, ¿no? Por Thomas, Ujú. cual lanzó una teoría de la musculatura perioral, ¿no? Y lingual, que determinaba la posición de los dientes. Y se dan cuenta de que estos componentes, ¿no? Relacionados ahora, en el cual los fonoaudiólogos tienden a tener esta perspectiva muy amplia, ¿no? Inicialmente hecho por odontólogos especialistas, ¿no? O ortopedia funcionales maxilares, ¿no? Ujú. Y es más, en el libro de Angel del año 1907, que es la séptima edición, Angel todo el mundo lo conoce, ¿no? En Sí, todos los sí, aspectos, ¿no? Empezó a de trabajar, oclusión. claro que sí, sobre forma y función, ¿no? Y Ujú. ahí 1907, estamos hablando de casi un siglo atrás, ¿no? Luego en el siglo XX, Alfred Roger empezaron a ver estos ejercicios, ¿no? Para desarrollar, entre comillas, la tonicidad, ¿no? Y mejorar la función muscular, ¿no? Ya en el año 1906
Lisher también, en 1912, ¿no? Otra teoría muy importante, ¿no? Es aquí donde ya nace lo que es la terapia muscular, ¿no? Lisher, ¿no? Que es un odontólogo muy bien especificado, en el cual hace clasificaciones muy importantes de las estructuras dentarias, ¿no? Como terapia miofuncional, ¿no? Es un Ujú. nombre que, que hasta la actualidad lo utiliza. Entonces, a ver, la motricidad orofacial es la especialidad, ¿no? Y la terapia miofuncional es un brazo o uno de los recursos, una de las técnicas, una de las actividades dentro de la motricidad orofacial, como que complementa un punto muy importante con respecto a algunas actividades y ejercicios que se pueden realizar para rehabilitar estos componentes, ¿no? Y no solamente ver desde el punto de vista muscular, es muy importante ver esta facilitación neuromuscular propioceptiva, porque la parte de motricidad orofacial antiguamente se daba netamente relacionada a la parte motora. Vemos que ya con la evidencia científica de hace años, no solamente es motora, sino también es sensorial. Entonces, de ahí donde nacen ya estos conceptos importantes, ¿no? Que la terapia miofuncional podría facilitar tantos componentes motores como sensoriales dentro de la gama de estas funciones orofaciales, principalmente, como había comentado, que es la alimentación propiamente dicha, ¿no? La respiración y la comunicación en forma general, ¿no? Clarísimo, sí, señor. Esa es lo que nos acabas de contar. Es súper importante para que sepamos diferenciar la motricidad, el concepto, ¿no? De motricidad oral o motricidad orofacial y terapia miofuncional y sepamos argumentar nuestro quehacer en esta área. Porque si bien la terapia miofuncional, como acabas de complementar a través de la historia, ha surgido desde odontólogos y ortodoncistas y maxilofaciales, pues cuando nace el término de terapia miofuncional, perdón, de motricidad oral, siento yo que nos apropiamos un poquito más de ese quehacer en las funciones estomatognáticas si las abordamos desde esa perspectiva, ¿no? Que ya nos abarca a nosotros y que motricidad oral sí es un concepto que nace desde la fonoaudiología para la fonoaudiología. Entonces, es súper importante hacer esa claridad y también, David, resaltar el rol que desempeñamos como fonoaudiólogos precisamente en el abordaje de esas funciones estomatognáticas dentro del marco de lo que implica la motricidad oral, ¿no? Claro que sí, 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 es la competencia específica del fonoaudiólogo, ¿no? Trabajar el campo de la motricidad orofacial, y algo muy importante, no de manera individual e independiente, porque nos tenemos que volver a las raíces, ¿no? Antes el odontólogo trabajaba solo, pero actualmente no puede hacerlo, ¿no? Porque ya Ujú. existimos nosotros, los fonoaudiólogos especialistas en motricidad orofacial y viceversa, ¿no? El mismo hecho de tener un niño con respiración oral, por ejemplo, ¿no? Puede ser derivado por nosotros hacia el odontólogo, viceversa, ¿no? Y no solamente entre los dos, tenemos aquí el triunvirato, algo muy importante que es trabajar directamente también con el otorrinolaringólogo, porque Ujú. si los tres no tienen, digamos, directamente establecido el factor causal de esta respiración oral, que puede ser presencia de un adenoide, presencia de un mal hábito oral o presencia de una malfunción lingual, por ejemplo, ¿no? No vamos a llegar a buen puerto. Significa que cada profesional va a tener una hipótesis específica y la idea es, a través de los exámenes clínicos, tanto de otorrino como de especialista en motricidad orofacial, como del odontólogo, ¿no? Determinar cuáles son los factores causales de esta respiración oral. Es ahí donde se trabaja de una manera multidisciplinaria y no solamente ello, verificar también de que existe un patrón postural inadecuado que lo puede trabajar el ginecólogo o el fisioterapeuta. Y ahí van saliendo ciertas características, ¿no? En el cual nosotros como tal, ¿no? Tenemos que tener siempre estos vínculos, ¿no? Interdisciplinarios, porque de una u otra manera vamos a tener una formación específica, ¿no? Que nos permite tener estos conceptos muy importantes, que es la anatomía funcional, la fisiología, en este caso de la respiración, de la deglución, de todos estos componentes relacionados a las funciones orofaciales.
cuya finalidad de nosotros es habilitar y rehabilitar estos trastornos funcionales orofaciales, ¿no? Y sin dejar de lado la evaluación exhaustiva, ¿no? Actualmente existen ciertas tendencias a nivel mundial en el cual el fonoaudiólogo forma parte de este equipo multidisciplinario que nos va a permitir intervenir, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Basada en la evidencia de aquellas alteraciones miofuncionales orales que se puedan existir en el transcurso de la vida del paciente, ¿no? Desde el proceso de succión, ¿no? Hasta el proceso de respiración y hasta los últimos días de la persona humana, ¿no? En cuadros de alteraciones neurodegenerativas, por ejemplo. O sea, nuestro campo de actuación es bastante amplio desde la motricidad orofacial. Sí, es correcto. Y ahora que mencionas el trabajo interdisciplinario, también importante reconocer hasta dónde llegamos nosotros como fonoaudiólogos, logopedas o terapeutas del lenguaje y dónde empiezan esos otros profesionales a contribuir encaminados hacia el mismo objetivo, ¿no? En un intento mancomunado de lograr mejorar la condición del paciente y favorecer su calidad de vida, que es nuestro gran objetivo al final. Tener presente que si bien nosotros manejamos, trabajamos sobre el sistema estomatognático y podemos producir cambios a nivel del sistema estomatognático, casi que nos limitamos a lo puro muscular, ¿no? Que es el trabajo que nosotros hacemos. Y sin duda, la participación del odontólogo o el ortodoncista o el maxilofacial, que ellos sí tienen un poquito más de alcance para modificar estructuras óseas, ¿cierto? Corregir las maloclusiones y demás, pues eso va a respaldar el trabajo que nosotros hacemos y va a mostrar mejores resultados, así como el otorrino que tú acabas de mencionar, para que nos ayude con la parte quirúrgica que nosotros pues hasta allá tampoco llegamos y en ese esfuerzo mancomunado por conseguir objetivos se logran cosas muy chéveres en el marco de la motricidad oral y también como resaltar o recordar que esto lo podemos hacer en todas las personas a lo largo del ciclo vital, ¿no? Podemos trabajar desde los 0 hasta los 150, les digo yo a los estudiantes, porque todos son sensibles de trabajarlo, ¿no? Así es, creo que sí, 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 es muy importante el área de actuación y en diferentes alteraciones, ¿no? Desde cáncer, alteraciones funcionales, mecánicas, estructurales, neurológicas, uf. En otras palabras, me imagino que en todas las universidades, ¿no? La motricidad orofacial a veces lleva un solo curso, ¿no? Sobre ello, una introducción o tal vez un enfoque importante, pero es más que eso, ¿no? En un ciclo o en 2 ciclos no se puede llevar toda la motricidad orofacial. Ah, tengan en cuenta que es una subespecialidad, ¿no? Una segunda especialidad que pueden estudiar mucho, mucho más aún, ¿no? Y en algún momento, así como la disfagia se ha abierto directamente como una subespecialidad dentro de la motricidad orofacial, esperemos que en algún momento la masticación, la respiración y succión también sean subespecialidades dentro de la motricidad orofacial, o sea, tenemos mucho que caminar, ¿no? Dentro de la motricidad orofacial. Correcto, sí, tienes toda la razón. Y entonces, trayendo a colación esto que tú nos aportas ahora, también queda muy bien el eslogan que nos trae el Día Internacional de la Motricidad Orofacial, cuando decimos que la terapia miofuncional es más que solo ejercicios, ¿no? A veces nos limitamos a la ejecución de praxias y ya, voy a hacer terapia miofuncional, entonces pongo al paciente a hacer praxias y listo, hice terapia miofuncional. Entonces, que nos cuentes un poquito tú acerca de ese tema, porque la terapia miofuncional es más que ejercicio. Definitivamente, ¿no? O sea, para poder pensar todo esto y afirmar que la terapia funcional es más que ejercicio, nos implica algo. ¿Qué cosa? Reconocer la intervención miofuncional no limita a la repetición mecánica de movimientos orales aislados. Aislados, ¿no? Siempre tienen que tener una funcionalidad específica. Voy a hacer este movimiento para lograr qué, ¿no? Etcétera. Entonces, la evidencia actual
sostiene que la terapia miofuncional debe enfocarse en la reorganización funcional del sistema estomatognático mediante la integración de estos componentes neuromotores, sensoriales, respiratorios y conductuales, ¿no? Esto es una perspectiva muy importante. Y la eficacia de la terapia propiamente establecida en motricidad orofacial va a depender de la transferencia que existe entre estos patrones funcionales al contexto real, ¿no? En este caso, si hay personas que tienen dificultad en la alimentación, bueno, tenemos que hacer actividades para facilitar la alimentación. ¿Cómo? Alimentándolo, ¿no? Si queremos favorecer el habla, ¿cómo? Hablando, respirando y así sucesivamente. O sea, los ejercicios no se hacen de manera aislada o pretender hacer actividades previas, no, tenemos que enfocarnos directamente en la función que corresponde. Y esto requiere obviamente un entrenamiento funcional, la educación del paciente, la modificación de algunos hábitos orales o nocivos y recapitulando también el trabajo interdisciplinario, ¿no? Por eso la terapia miofuncional, ¿no? Se concibe prácticamente como un proceso en la reeducación neuromuscular integral, orientado a la función y no solo a un movimiento aislado, ¿no? Este enfoque se alinea, ¿no?, con modelos contemporáneos de rehabilitación que tienden a priorizar, ¿no?, a la neuroplasticidad y el aprendizaje motor funcional sobre estos ejercicios que muchas veces son descontextualizados, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es una terminología muy importante que nos hace pensar de hacer algún ejercicio con alguna base fundamental teórica para rehabilitar algo que necesitamos hacerlo, ¿no? O sea, no es hacer ejercicios por hacer. Muy buen eslogan. Sí, el eslogan está súper interesante este año y nos hace un llamado también a eso que tú acabas de mencionar, de trabajar sobre la función, ¿no? Más que sobre el movimiento aislado, porque a pesar de que el sistema estomatognático y sus estructuras participan en todas las funciones, pues el movimiento de estas estructuras no es el mismo para cada una de ellas, ¿no? Y es lo que hemos procurado alimentar con evidencia en la diferencia en el trabajo, por ejemplo, de los trastornos de los sonidos del habla versus el trabajo que hacemos para la deglución si nos enfocamos en el órgano como tal o en la estructura como tal, que es la lengua. Entonces, una cosa es cómo uso yo la lengua para producir sonidos del habla y otra muy diferente, cómo uso esa misma estructura, la lengua, para la deglución. Y por esa razón hacer énfasis en la rehabilitación o en la ejercitación, pero basada en la función, pues resulta ser muy importante, porque definitivamente la programación motora para cada una de las actividades, pues es completamente diferente, ¿no? Perfecto, claro que sí. Bien, David, entonces, ya que estamos hablando de formas de intervención, pues definitivamente con este avanzar, no solamente a nivel conceptual y a nivel profesional de nuestro actuar como fonoaudiólogos en el campo, pues tenemos que tener de la mano y estar de la mano de la tecnología y hoy por hoy de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero vámonos por partes. Entonces, si estamos de la mano de la tecnología, que ya nos ha venido acompañando desde hace varios años, ¿qué tecnología podríamos utilizar o qué tecnología que tú conozcas podemos utilizar para la rehabilitación en motricidad oral? Importante, ¿no? Importante la tecnología actual que podemos aplicarlo tanto en la evaluación como en la intervención en motricidad orofacial. Por ejemplo, la electromiografía de superficie, ¿no? En términos sencillos, simplemente para analizar la actividad muscular orofacial, ¿no? También tenemos el ultrasonido lingual, ¿no?, el cual nos va a permitir visualizar movimientos de la lengua durante las funciones orales. Otro instrumento es el sistema de análisis de movimiento en 3D, ¿no?, para estudiar directamente cómo está la dinámica mandibular y orofacial durante el proceso de masticación, por ejemplo. Asociado a la electromiografía, el biofeedback mioeléctrico, ¿no?, para facilitar el reaprendizaje neuromuscular, ¿no? Como su nombre mismo lo dice, biofeedback, para ver
¿no? Cuál es el avance y el paciente esté convencido, ¿no? De que las actividades que se van realizando van mejorando su función. Y algunas aplicaciones directamente establecidas, ¿no? Como las plataformas de teleterapia, ¿no? Para hacer un seguimiento terapéutico. Todo lo malo que ha pasado en la pandemia, hemos podido rescatar esto, ¿no? Las aplicaciones, el uso importante, ¿no? de las actividades a distancia, ¿no? Son herramientas que nos permiten objetivizar todo lo que mencioné, ¿no? Nuestro rendimiento muscular, ¿no? Mejorar la precisión diagnóstica y optimizar el control motor mediante la retroalimentación visual y auditiva, ¿no? Algo muy importante, en tiempo real, lo que favorece un aprendizaje motor y la adherencia terapéutica, ¿no? Y vuelvo a tomar también el tema ¿no? del trabajo multidisciplinario. Si tenemos la posibilidad de trabajar con otorrino, tal vez a través de una nasofibroendoscopía de la devolución o FIS de la devolución, el cual nos va a permitir verificar cómo este proceso, ¿no? de tecnología que es el fibroscopio nos permite verificar cómo está el patrón en la fase oral, ¿no? Perdón, faríngea, ¿no? A nivel de este proceso deglutorio. Y si queremos ver un poco más allá, tanto en la parte oral y esofágica, tenemos la BFC, ¿no? Que es la biofluoroscopía de la deglución. Entonces, todos estos componentes asociados a la tecnología actual nos permite trabajar de una manera multidisciplinaria. Entonces, si no las tenemos a la mano, tenemos que golpear puertas, ¿no? En los colegas otorrinos, radiólogos, neumólogos, gastroenterólogos, ¿no? Que nos permitan tratar de hacer estos estudios con ellos para la satisfacción completa de nuestro paciente en forma óptima y nosotros hacer un perfecto plan de evaluación e intervención especializada. ¿Qué te parece? No, pues sin duda nos dejas además con muchas dudas, porque aquí en Colombia realmente la tecnología que estamos utilizando para el abordaje de la motricidad oral no es tan amplia como todo lo que nos acabas de mencionar. La electromiografía de superficie sí la estamos utilizando y la ecografía está, o el ultrasonido, mejor dicho, está recientemente introduciéndose dentro de nuestros quehaceres en nuestra labor como fonoaudiólogos dentro del campo de la motricidad oral. Pero mencionaste otras varias que seguramente muchos de los que nos acompañan hoy en sala no habíamos escuchado antes y no se ha tenido como el alcance para el uso de ellos. Dentro de la tecnología que usamos en motricidad oral, pues aquí, por ejemplo, y muchas personas lo conocen, estamos hablando de electroestimulación, ¿sí? Que es lo que más estamos haciendo en este momento, pero la invitación sí es muy abierta al uso de todas esas tecnologías que en algún momento fueron del dominio clínico, médico clínico, y que ahora nosotros tenemos acceso como la electromiografía de superficie. ¿Sí? Y a la invitación que nos haces al trabajo interdisciplinario como para la realización de las FIES. Y ¿Sí? sin dejar de lado, amiga, los equipos, ¿no? Los equipos que se van asociados directamente, ¿no? Como es el láser, también tenemos la espectrografía, ¿no? Lo que está utilizando Hilton Justino, por ejemplo, en el Brasil, ¿no? Que es la termografía. O sea, son cosas importantes, ¿no? Que obviamente son costosas, dicho sea de paso, pero nos permiten visualizar de una manera importante. El tema de la ecografía también, ¿no? Para medir la sensibilidad, ¿no? Para medir la fuerza muscular, como el IOPI, por ejemplo, ¿no? Para ver la parte muscular, el miotón, o sea, son ya aparatologías, ¿no? Que como todo especialista en motricidad orofacial tenemos que saberlas, que existen y saber para qué sirven, ¿no? Eso estamos hablando ya a nivel mundial, que existen esas tecnologías muy importantes. Y que siguen siendo muy útiles en nuestro quehacer también, en la medida en que cada vez tenemos que ser más objetivos en nuestro trabajo, ¿no? Tanto en los hallazgos durante la evaluación como en la intervención para poder precisamente medir esa recuperación
que tenemos en el paciente y pasar de lo puramente descriptivo o subjetivo a algo más medible y más objetivo con A- la invitación que esto trae a la investigación, ¿no? Eso, a través de la investigación, ¿no? La investigación, la experimentación, en función de ello, falta mucho por hacer. Sí, 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 correcto. Desafortunadamente, desde cierto punto de vista, aparece la inteligencia artificial. Y digo desafortunadamente porque tristemente nos hemos viciado a pedir o a hacer un flujo de preguntas y respuestas y quedarnos solamente en lo que la inteligencia artificial nos está ofreciendo. En Colombia y en este momento en nuestra institución estamos deseosos y estamos trabajando con el uso de inteligencia artificial para crear en nuestros estudiantes escenarios similares a la realidad, simuladores, que nos ayuden en la toma de decisiones para elegir la mejor forma de intervención desde la motricidad oral y desde en general todos los campos de la fonoaudiología con nuestros pacientes y ser más asertivos. ¿Cómo ves tú el uso de la inteligencia artificial en el abordaje de la motricidad oral? Claro que sí, es muy importante observar todos estos componentes relacionados a la inteligencia artificial y las actividades eh, moduladas, ¿no? Dentro de un componente, lo que mencionas, ¿no? Que es la simulación. Es un buen paso que la universidad lo ejecute. Aquí también tenemos universidades particulares que están implementando este tipo de actividades, ¿no? Si bien es cierto, la inteligencia artificial actualmente es algo novedoso, se podría decir, ¿no? Porque es automático, pero si damos cuenta, estos son simplemente usos de softwares más sofisticados. Porque anteriormente, ¿no? Se utilizaban ciertas aplicaciones que podían conversar, ¿no? Interactuar contigo y eran simplemente softwares, ¿no? Con una programación específica, etcétera. Entonces, actualmente denominadas IA, ¿no? ¿Cómo puede implementarse dentro de del campo de la motricidad orofacial a través de diversos niveles clínicos y de investigación en particular? Por ejemplo, tenemos una evaluación automatizada del movimiento orofacial. Se imaginan tener algoritmos de visión computacional, ¿no? Donde analizar patrones de la movilidad labial, lingual y mandibular a partir de un video, ¿no? O de una pequeña grabación o de una foto, ¿no? Ese es un tema muy importante, ¿no? Que es el futuro de la motricidad orofacial. También el análisis predictivo de patrones disfuncionales, como que podamos tener modelos de aprendizaje automático, ¿no? Que nos permite identificar las correlaciones entre estos malos hábitos orales, la postura lingual y trastornos miofuncionales. Porque a veces eh, imaginamos, ¿no? Que tenemos esta característica, pero imagínate ver esto en forma real, ¿no? En forma vivencial, ¿no? Y ahí viene el biofeedback también inteligente, ¿no? Que Ay, Dios son mío, al final basados... acabó, hombre. Alguien está de Se me hambre. olvida que los duelos entre hombres y mujeres son diferentes. Un audio. Eh, tenemos un micrófono abierto, ya lo cerramos. Pero se cerró tu micrófono, David. Hola, ahora sí. Ya. Perdón, decíamos entonces del biofeedback inteligente, ¿no? Que son basados a la IA que pueden ajustar el tiempo real de la retroalimentación terapéutica, ¿no? Según el desempeño del paciente. Antes uno tenía que ir graduando según las actividades, ir incrementando, pero esto puede hacerse de una manera más importante, ¿no? Utilizando la IA. Algo muy importante también es la terapia, la teleterapia personalizada, ¿no? Plataformas de Ujú. IA, ¿no? Donde pueden monitorizar la ejecución de tareas bien funcionales en domicilio, ¿no? Y ofrecer correcciones automáticas. Actualmente hay prototipos, ¿no? En aplicaciones, pero nos falta tener esto en tiempo real. Y algo muy importante, decíamos que la parte de la clínica es la investigación. Entonces, el apoyo en la investigación clínica, en este caso la IA, facilita el procesamiento de grandes volúmenes, ¿no? De datos biomecánicos y electromiográficos y tener una precisión diagnóstica, ¿no? Y el desarrollo de protocolos terapéuticos personalizados. Esta es la tendencia a lo que va a llegar.
¿no? La motricidad orofacial con las aplicaciones que se alinean directamente con la tendencia actual, ¿no? Hacia una rehabilitación digital, ¿no? Y de la motricidad orofacial personalizada, donde esta IA va a contribuir a, a objetivizar, ¿no? El desempeño funcional y optimizar estos resultados terapéuticos tan importantes para nosotros como especialistas en el tema, ¿no? Es correcto. Mucho es lo que se nos viene. Ahí va a faltar tiempo para investigar, querida amiga. Sí, 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 es cierto. Y se vienen tanto cosas muy buenas como cosas no tan buenas, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos vencer la necesidad del uso de inteligencia artificial versus la necesidad de capacitación, David? Porque si tú colocas por internet o usas inteligencia artificial y dices, ¿qué ejercicios de terapia miofuncional le puedo hacer a un paciente con parálisis facial? Pues te salen hasta videos, ¿no? Y te sale el dibujo, el ejemplo, cómo mover la mano y demás. Y tristemente, a veces pensamos que eso es suficiente para hacer terapia miofuncional o para trabajar en motricidad oral. ¿Cómo crees tú que podemos intervenir o podemos abordar a nuestros colegas y a nuestros estudiantes para que más bien, en lugar de preguntarle a la IA, nos formemos y contribuyamos a esa información? Que lastimosamente la IA está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, siempre hago este ejemplo, ¿no? Con los estudiantes y me dicen, muy bien, ¿no? Pongo ahí en la IA un ejercicio para mejorar la deglución, ¿no? El tema del chin down, por ejemplo, pues llevar el mentón al pecho, ¿no? Entonces, uno le dice, sí, señor, a ver, trate de colocarle el mentón al pecho y pase. Ahora yo les pregunto, ¿ha intentado hacerlo esto? Háganlo, háganlo. Si están en casa o donde gusten, coloquen el mentón al pecho y presionen. Y intenten pasar. ¿No les es más complicado? ¿No? ¿Por qué? Porque existe mayor estrechamiento de estas estructuras. Y por eso tenemos que empezar a pensar, a ver, si así se me complica, ¿cómo puede ser la mejor manera? Empiezo a hacer modificaciones y ahí viene el raciocinio clínico. Podemos utilizar esta técnica, pero ¿qué será si le pongo aquí unos 4 dedos de diferencia entre el esternón y la mandíbula? Intentemos hacer, a ver, nos agachamos, ¿sí? Pasa con mucha mejor facilidad, que es directamente la variación de este ejercicio que acabamos de hacer, por ejemplo. Y esto puede facilitar para todos estos mecanismos que nos dicen, ¿no? Primero probarlo como tal, verificar si tiene la función específica, si los músculos se van a mover de una manera especializada al hacer, ¿no? Esta función que nos recomienda. Y eso incluso está en los libros, ¿no? Uno va a leer allí, encuentra esta técnica, pero hay que hacerlo y verificar si da o no resultado, ¿no? Y si queremos con mayor evidencia, hacemos una fibroendoscopía o un FIS y hacemos estos estudios para ver si realmente son adaptados, ¿no? O son reales, entre comillas, aplicarlo directamente al paciente sin una evaluación previa, ¿no? Entonces, hay mucho por pensar y analizar sobre todo. No es simplemente una receta. Receta sí tiene todos los ingredientes, le echas ahí, los mueves y se cocina, ¿no? Aquí tenemos que tener este raciocinio científico, teórico, ¿no? Y ver ciertas características multidisciplinarias también, ¿no? Es correcto, el raciocinio clínico, el juicio clínico al que llamamos tanto a nuestros estudiantes, también haciéndolos conscientes de la necesidad que tenemos de capacitación, ¿no? Porque es importante para formar precisamente ese raciocinio clínico, tener capacitación y poder entrenar ese ojo clínico para ser capaces de tomar esas decisiones y hacer modificaciones en pro del beneficio de los pacientes. En, es- Definitivamente. en este momento quiero invitar a nuestros participantes, a todos los que nos están acompañando en sala, a que nos hagan sus preguntas respecto al tema, a la temática que estamos manejando el día de hoy con David. Si quieren, pueden abrir sus micrófonos o levantar su mano y abrir su micrófono o dejarnos sus preguntas por el chat para que pues David
nos pueda colaborar y nos ayude a responder sus inquietudes sobre el tema de motricidad orofacial. Bueno, David, mientras nuestros acompañantes o nuestros participantes se animan a preguntar, yo quisiera que tú nos des ejemplos de patologías, de trastornos miofuncionales frecuentes con lo que más nos estamos encontrando en este momento en el entorno y ese abordaje desde la motricidad oral que ayuda a conseguir los objetivos de mejoría en la rehabilitación. De un ejemplo bastante práctico y a la vez donde uno permite identificar estas características, por ejemplo, es el paciente con respiración oral, ¿no? Y esto es un tema muy importante porque vemos las fases físicas, ¿no? Las fases adenoideas, que posiblemente sea un cuadro de adenoide, ¿no? Un cuadro de obstrucción nasal, por tabique, narinas estrechas, ¿no? Las ojeras bastante prominentes, ¿no? Una hiperplasia de la mucosa, etcétera, ¿no? Entonces esto hace que de una u otra manera veamos al paciente de una manera integral y cuáles son las consecuencias que vamos a traer. Por ejemplo, y aquí entra a tallar, como vuelvo a repetir, el trabajo de ortopedia funcional maxilares, ¿no? El cual va a modificar las estructuras para tener un buen patrón de función. Pero la función, si está alterada, que es el tema respiratorio, entonces ahí con el otorrino nos va a permitir de identificar el tipo de adenoides, si es que tuviera, ¿no? O el tipo de obstrucción. Da la impresión que a veces, por ejemplo, nos dicen, sí, tiene un 30% de adenoide, ¿no? Y por eso no lo operan y así lo mandan a terapia. Pero dije 30%, pero si solamente le ven, ¿no? A nivel de la placa lateral de cabo en 2 dimensiones. Yo trabajo con una otorrina, ¿no? Que es muy reconocida en este tema y una vez me explicó que tiene, existen, por ejemplo, adenoides en forma horizontal, que en forma del cabo se ve un puntito, pero si lo vemos en 3 dimensiones es bastante largo. Y obstruye también, ¿no? En este caso, la tuba auditiva, causando alteraciones en oído medio. Y más adelante en oído interno, disminuyendo la audición, por ejemplo. Entonces, si tenemos un 30% de adenoide, dice que no lo operan porque obviamente más del 50 a 60 pueden operar, pero ya eso le sumamos, por ejemplo, una desviación de tabique. A esto unamos los factores de hipertrofia de cornetes o cuadros de rinitis alérgica, como que van sumando, ¿no? Y al final el chico está con 10% de ventilación. Entonces es muy importante este raciocinio clínico y sobre todo conversar. No hay que tener temor, ¿no? Vamos sumando esto y decimos, ¿sabe qué? Necesito esta operación, no solamente esto, necesito que me corrija el tabique, necesito que buscar un alergólogo que nos permita identificar los factores de la rinitis o hacer, digamos, retirar o acortar los cornetes que son hipertróficos. Y también conversar con el ortopedia funcional maxilar, es decir, ¿cuál es tu plan de trabajo? Muy bien, vas a hacer expansión horizontal de paladar. Perfecto. Entonces vamos a tal vez modificar el patrón de masticación, verificar cómo está el patrón muscular de la lengua, ¿no? Si tenemos la boquita abierta, ya tenemos la función ventilatoria adecuada, ¿no? La permeabilidad de todos los componentes. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar qué ejercicios van a ser específicos para lograr cerrar los labios. Todo el mundo dice, ah, vamos a trabajar orbicular, pero no se olviden que la mandíbula está descendida. Entonces lo lógico sería es elevar musculatura elevadora de mandíbula. Pero no se olviden que estos niños pueden llegar a consulta entre 8, 10, hasta 15 años. Y aquí es un tema muy importante, ¿no? El patrón de todo este tiempo del acortamiento de los músculos suprayoideos, por más que logremos elevar, la mandíbula va a ceder. ¿Por qué? Porque acá tenemos estos suprayoideos acortados. Consecuentemente, el plan de actividades para la terapia miofuncional, primero, soltar esto, ¿no? Elongar todo lo que se puede la parte suprayoidea, posteriormente trabajar fortalecimiento de músculos elevadores y finalmente lograr el cierre de labios a través del fortalecimiento de
el mecanismo bucinador. Esto sería más o menos el enfoque clínico que podemos trabajar para este paciente con respiración oral. ¿Cuánto dura el tratamiento? Depende también en función, ¿no? Darle un trabajo bastante arduo al inicio y luego en forma esporádica en función a cómo van cambiando las estructuras y funciones dentro del trabajo de ortopedia funcional de maxilares, que puede durar entre 6 meses, 1 año o hasta 2 años. Correcto. David, me haces pensar en algo súper importante y es en el trabajo en comunidad. A veces tenemos comunidades que no tienen fácil acceso a las especialidades o que en términos económicos no tienen acceso a esos tratamientos de otras especialidades que trabajan de la mano con nosotros en este ámbito. ¿Qué podemos hacer en esos pacientes que no tienen acceso a esas otras especialidades? ¿Nos quedamos cortos como fonoaudiólogos o podemos ofrecer una alternativa en pro de mejorar su calidad de vida a través de la motricidad oral que le ayude con su alteración o con su dificultad? Es un tema importante, ¿no? ¿Qué hacían antes? Antes simplemente no se daban cuenta de lo que estamos viendo a continuación, que el detalle es algo, se puede decir, antético, ¿no? Ver una alteración específica y no saber cómo solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, una alteración de elevación del paladar, por ejemplo, ¿no? Un paladar alto, entonces tal vez hacer la prevención simplemente, ¿no? Decir, ¿sabe qué? Este niño está respirando por la boca o tiene este mal hábito, ¿no? De succión digital. Por favor, evitar esto constantemente, estar siempre tras y tras de esta persona, facilitar, ¿qué cosa? ¿No? La inspiración nasal y expiración oral y en todo momento, porque es un tema, ¿no? De concientización, ¿no? Favorecer de que en todo momento mantengan los labios cerrados. Pero obviamente no en todo momento, porque va a tener que hacer actividad física, bueno, va a respirar por la boca porque va a necesitar aire. Entonces es aquí donde es muy importante determinar. ¿Qué sé yo? Va a respirar por boca, muy bien, amanece con la garganta muy seca, hay apneas del sueño, perfecto. Entonces le ponemos una mascarilla por debajo de la boca. Perdón, por debajo de la nariz, ¿no? Tapando ligeramente la boca. Esto va a permitir de que el aire no entre directamente a nivel de la faringe, laringe, no se irrite, ¿no? Y evita en parte estas apneas del sueño, etcétera. ¿Se dan cuenta? O sea, buscar adaptaciones directamente a alguna característica que podamos ir teniendo, que es como se hacía antes, ¿no? Pero eso no va a solucionar el problema al 100%, pero ayudamos a mejorar estas características, ¿no? Con algunos ejercicios también, ¿no? De movilización, del trabajo sensorial, que es un tema muy importante, sin necesidad de otros colegas, ¿no? Otros profesionales interdisciplinarios, podemos ganar mucho en función de esto, ¿no? Correcto, y haces un llamado súper importante, algo que no podemos perder de vista y es a las acciones de promoción y prevención, ¿no? La educación a la comunidad en tareas de promoción y prevención para evitar precisamente que esos pequeñitos problemas que empiezan a aparecer se conviertan en gigantes sin solución. Tenemos por aquí una pregunta de Nelly Yasmín Rojas. Si quieres, abre tu micrófono y nos cuentas. Tienes la palabra. Buenas tardes para todos, David. Buenas tardes. Bienvenida a Hola. Colombia. Bueno, David, yo hace mucho tiempo pues te he seguido, hace muchísimos años desde que empecé a ejercer mi profesión. Bueno, tengo una duda y es que pues acá en Colombia no existe una especialización para motricidad orofacial. Sí, desafortunadamente pues estamos un poquito faltos de especializaciones y pues digamos, es un vacío que tenemos en este sentido, pero sí existe la demanda de realizarla por los compromisos musculares o faciales que presentan pues nuestros pacientes en los escenarios en los que nos encontramos. Mi pregunta va orientada sobre qué consejos que nos indicas pues a todos los profesionales y también los estudiantes que pues terminan o están finalizando su pregrado y se van a ver enfrentados a esta realidad, de cuáles serían como esas
esos pinitos o o esos procesos iniciales en los cuales podemos como afianzar o buscar mejorar para poder aplicar la terapia miofuncional, buscando lo que tú dices, o sea, todo ese proceso de integración muscular frente a las situaciones sintomatológicas. Perfecto, Yasmín. Aquí, para los estudiantes, primero que conozcan lo que es motricidad orofacial, ¿no? Y la importancia del trabajo en equipo y sobre todo las patologías que con ellos conllevan, ¿no? Es muy importante porque uno cuando sale de la universidad tiene como una esponja, ¿no? Tiene bastantes conocimientos y a la vez pocos. ¿En qué sentido? De que les hace falta la experiencia, ¿no? De que cada paciente es completamente diferente y a veces no nos da la vida de conocer tantos casos que hasta ahora uno sigue aprendiendo. Consecuentemente es esto, ¿no? Determinar y tener ese bichito, como digamos, ¿no? De que yo quiero ser especialista en motricidad orofacial y dedicarse a ello como tal, ¿no? Que es lo que se busca, ¿no? En la fonoaudiología latinoamericana, ¿no? De que cada especialista, logopeda, fonoaudiólogo, terapeuta de lenguaje, se especialice en algo en particular porque existe un mundo de información, ¿no? Y mientras más especializado seas en cada área, vas a poder hacer mucho mejor un trabajo, ¿no? adecuado, ¿no? Con las herramientas que puedes ir proponiendo, etcétera. Eso es el mejor consejo que les puedo dar. ¿Dónde estudiar? Actualmente existen planes de actividades a nivel internacional, ¿no? De manera virtual, de manera presencial. Y es un llamado también a la Escuela Colombiana de Rehabilitación, ¿no? Que puedan facilitar estas especializaciones, ¿no? Es el pedido del público, en el cual hay colegas, ¿no? Muy experimentados en el tema que pueden colaborar con estas características, ¿no? Y tal vez hacer intercambios internacionales, etcétera, que es lo que se viene haciendo, ¿no? Con temas de disfagia, motricidad orofacial, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el mejor consejo que puedo darlo. Y a seguir estudiando, leyendo. Eh, Hay muchos libros sobre motricidad orofacial y van a seguir habiendo porque estamos produciendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, el futuro es muy, muy, muy importante para esta especialidad. Los invito a que tomen estos consejos y a ver cuántos nos siguen dentro de la motricidad orofacial. Tenemos en forma particular mucha información sobre MO, ¿no? y disfagia en mi canal, ¿no? de YouTube, ¿no? Fono David Parra, y pueden encontrar mucha información al respecto. Y bueno, simplemente eso, para que puedan tener la motivación de saber qué, ¿no? hacer en el tema de la motricidad orofacial. Muchas gracias. Un placer, Yasmin. Perfecto, David. Bueno, pues muy tímidos todos nuestros participantes, no tenemos más preguntas. Tranquila, cuando gusten, algún caso que tengan allí, me pueden seguir por redes sociales, David Parra RE, en Instagram, Facebook, estamos para poder siempre compartir. Y si no, a través tuyo, ¿no? El contacto de WhatsApp, encantado de poder siempre compartir casos, recomendarles, etcétera, ¿no? Para mí siempre es un gran honor poder compartir con ustedes y es lo que siempre he hecho, ¿no? Todo lo que tengo lo comparto. Eso es muy Sí, importante. eso es súper importante, compartir el conocimiento y sabemos que eres supremamente generoso con el mismo. Pues nada, David, darte las gracias por tu compañía en este día tan importante para los que hacemos motricidad orofacial. Nuevamente ha sido un honor acompañarte en este espacio, un espacio más en el que tenemos oportunidad de coincidir. Y bueno, un feliz día de la motricidad orofacial para todos. David está, como te decía Paola al inicio en la presentación, nuestra directora de programa, es tu casa. Aquí las veces que nos quieras visitar virtual o presencialmente, eres súper bienvenido.
Y de antemano, pues gracias por todo ese conocimiento compartido y por todo lo que sigue y lo que hace falta. A todos nuestros asistentes, agradecerles por su compañía el día de hoy. Esperamos que este conversatorio, esta charla haya sido amena, les haya despertado, ¿cierto? La chispita de la curiosidad por la motricidad oral, que es a lo que nos dedicamos y que con tanto amor y con tanta entrega hacemos en el día a día, tratando de ofrecer pues lo mejor a nuestros estudiantes y a los colegas y por supuesto a nuestros pacientes, ¿no? Perfecto, muchas gracias a la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Para mí es un gran honor siempre estar con ustedes. Y feliz Día de la Motricidad Orofacial, ¿no? A seguir conectados porque este mes no acaba, hay muchas actividades todavía. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos y que terminemos de pasar una muy buena tarde. No olviden, por favor, llenar el link de asistencia que está en el chat y bueno, feliz descanso. Bueno. Muchas gracias. Bueno, Antes de justo. que se vayan, los invito chao. a abrir las cámaras y tomarnos una foto en conmemoración Ay, sí. del Día de la Motricidad Orofacial. Me la pasas para publicarla, ¿eh? Claro que sí. Entonces, Para mí es por favor, abramos todos nuestra cámara. cuenta. Y Ya, es que los estoy abriendo. No sé cómo me quedó esto. hay 2 páginas. ¿Las tomas? Voy. Entonces, un momento, por favor. Se alcanzan a peinar otro poquito. Y ya está. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Feliz Día de la Motricidad Orofacial. Un feliz día para Que viva. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, ladies. Un gran gusto poder escuchar a los colegas. Cuando gusten, estamos para ayudarles. Fuerte abrazo. Muchas Muchas gracias a gracias. ti. Un abrazo. Feliz tarde para Chao. todos. Que te vaya bien. Chao. Chao, chao. Chao, Esteban.